Es un placer enorme recibir a un extraordinario economista y un amigo también de la cocina de las noticias. Me estoy refiriendo a Luis Secco. ¿Cómo te va, Luis? Silvio Sacomán y Nicolás Naves, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamarme. No, gracias por atendernos, Luis. Muchas gracias por Un atendernos. placer. Luis, a ver, veníamos de una volatilidad muy importante, ¿sí? En el plano económico, obviamente. Ahora, la consulta que quiero hacerte es si esa volatilidad, luego de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, de esta derrota tan contundente y catastrófica para la Libertad Avanza, se ha convertido en una crisis. No, yo creo que no. El depositante no se asustó, te empiezo por el final, digamos. Por Dale. ahora, incluso en los días previos no se veía así, habían frenado el crecimiento, digamos, vegetativo de los depósitos, estaban estancados, los dólares cayendo, pero los últimos datos, está bien, no tenemos todavía el dato justo del lunes, ¿no? Y de hoy, pero yo por ahora el tema es que no se asuste el depositante, lo primero. Segundo, me parece que también ahí el gobierno ha iniciado una etapa de lo que se llama usualmente price discovery, ¿viste? De ver dónde están los precios, ¿no? Quiere saber dónde se acomoda el dólar, dónde se acomodan las tasas, para ver si tiene que jugar alguna ficha, y mañana es un día clave, ¿no? Yo creo que también buena parte del mercado está esperando ver cómo sale la licitación en la cual se renuevan 7 billones, para ponerlo clarito, un 7 con 12 ceros, ¿no? De pesos. 7 millones de millones, claro. 7 millones de pesos, que evidentemente van a marcar un poco el ritmo de lo que tenemos por delante. Así que yo soy tan pesimista, yo creo que hay dinámicas de crisis previas, que no todo tiene que ver con lo electoral, y el gobierno ha cometido algunos errores. Yo, como lo vengo hablando con vos casi desde el principio de la gestión de Milei, sabés que yo la crítica más grande que tengo con ellos es la comunicación, y creo que la pifiaron fuleramente, digamos, en los últimos 2 meses en todo lo que es la comunicación de esta etapa del programa económico. Entonces generaron esa comunicación estructuralmente, para mí deficitaria, generó más ruido del que se hubiera causado si hubieran tenido una comunicación un poco más prudente. Esta idea de que todo marcha de acuerdo al plan y después vos ves que tienen que tomar un montón de medidas una tras otra, la gente empieza a decir, esperá, escúchame, ¿qué pasa? ¿Qué problemas hay? Vos mismo preguntás si entramos en algo más que una volatilidad y demás. Me parece que eso, buena parte responsable de por qué nos sentimos así con tanta zozobra e incertidumbre, es culpa de esa comunicación, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires puede modificar las expectativas de los inversores? Mira, yo creo que también ahí yo creo que se cometió un error en términos de comunicación de haberla nacionalizado. Fíjate la entidad de los candidatos que se pusieron en juego en algunas listas también, ¿no? Gente de mucho peso, tanto en Fuerza Patria como en la Libertad Avanza. O sea, se le dio una trascendencia muy importante, tanto porque los intendentes y el gobernador de la provincia tenían muchos intereses en juego, como por a nivel de la Libertad Avanza de tratar de nacionalizar la elección, en la expectativa de que iban a tener un buen resultado. No salió como esperaban, pero me parece que ahí hubo por qué se hizo tan importante esta elección, y segundo porque, bueno, es el reducto, si querés, más claro de lo que podríamos llamar el populismo peronista, y bueno, entonces que siga vivo también es un llamado de alerta para los empresarios y inversores internacionales, que de nuevo escuchan al gobierno decirte que si gana el populismo está todo acabado y demás, entonces se genera, digamos, también toda una expectativa y un ruido adicional. Así que yo creo que hay que tratar de poner un poco de paño frío del lado del gobierno, en perspectiva las cosas, y tratar de retomar la iniciativa que hace tiempo que no la tiene, ¿no? ¿Y qué correcciones considerás que debe hacer el gobierno en el plano económico? No, yo en el plano económico creo que tiene que ser... Mira, Caputo no nació ayer, la tiene clara, con el equipo económico también, digamos, ellos dicen
tratan de convencernos. Hay un tuit famoso ya a esta altura de Caputo que dice: la política monetaria es clara, transparente y basada en reglas. Y vos la mirás y no es clara, ni transparente, ni está basada en reglas. Es toda después que te dicen eso, dicen, bueno, nosotros vamos a ir viendo, y toda vez que veamos que sobra un poco de peso, pues como no sabemos de qué se trata, lo vamos a sacar de circulación. Bueno, todo eso genera, digamos, una duda en algo que no se explicó correctamente, a mi juicio. Es que el plan de estabilización cambió de cabo a rabo en abril, ¿no? O sea, en abril se anunciaron las bandas de flotación, pero se lo anunciaron como algo casi, viste, no te digo trivial, pero como un cambio menor. Y fue un cambio sustancial del programa, ¿no? Pasamos de un programa que basaba la estabilización en la fijación del tipo de cambio, ¿te acordás? Al 2%, Sí, al 1% mensual. Exactamente. Y pasamos a uno en el cual la clave es la cantidad de dinero. Ahora, ¿vos sabés cuánto es la cantidad de dinero? La ves en algún lado, la publican en el diario, en el Zócalo de los programas de TV y demás. No. Entonces, al tratarse de una variable que no se observa, es muy claro que tenés que ser más cuidadoso, más transparente y mucho más sujeto a las reglas que implican la estabilización basada en ese agregado monetario. Entonces, me parece que ahí es donde también, digamos, yo te voy a decir la verdad, tengo clientes que nunca en la vida me habían pedido estimaciones de la demanda de dinero, y de repente me empiezan a pedir, che, ¿cómo hacemos para estimar la demanda de dinero? O sea, imagínate que eso también, y como eso no es fácil, el presidente del Banco Central dice, bueno, vean, nosotros no podemos estimar la demanda de dinero. Imagínate si no lo hace el Banco Central, no puede estimar. Digo, cuando dijo el presidente eso del Banco Central, dijo, no lo podemos estimar a ciencia fehacientemente, no sin margen de error. Imagínate nosotros que estamos de este lado. Por tanto, creo que hay una cuestión ahí de incertidumbre que se puede reducir si se vuelve un poco más claro la función de reacción, la función de respuesta de política de la autoridad monetaria. Tratar de darle alguna regla un poco más concreta, mostrar los números con más claridad, y no mentir, ¿viste? Y no exagerar. Ya yo diría que mucha gente está muy cansada de poner números que no son, de exageraciones, del autobombo y autologio permanente, digamos. Eso cansa el mercado, ¿no? Y deja heridas la volatilidad, porque cuando vos hablas de volatilidad implica que un montón de empresas, te diría incluso las mejores, las más grandes, las más solventes, te han tenido que pagar tasa de interés del 100%. Sí, las tasas son increíble. Entonces, imagínate que eso deja un montón de heridas y pérdida de credibilidad, esas son las heridas, ¿no? Entonces, ahora tienen que salir a recuperarla. Hay un hito importante que espero que el presidente use, que es ahora la presentación del presupuesto la semana que viene. Sí, te iba a consultar por el presupuesto, sí, comentanos, por favor. Él tiene una chance ahí de retomar la iniciativa. Lo trató de hacer, te acordás, en septiembre del año pasado, cuando a esta altura presentó el proyecto que no fue el de este año. Yo espero que esta vez lo defienda un poco más, ¿no? Porque la vez anterior, ni bien vio que había algún cambio, lo retiró al proyecto. Yo espero que ahora lo pelee y que... Mirá, es la mejor pieza de negociación que puede poner arriba de la mesa de negociación o de diálogo político con los gobernadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene una instancia como para retomar la iniciativa política, mediática, y dar una señal de que realmente le importa la construcción de acuerdos mínimos como para que se aprueben leyes claves como es el presupuesto y tantas otras que están ahí encarpetadas, ¿no? Seguro. Ahora, ¿el gobierno tiene margen para disminuir impuestos en esta coyuntura? No tiene margen. Los números fiscales están súper ajustados este año. Hay que hacer un esfuerzo fiscal importante en los meses que quedan por delante y para llegar al superávit comprometido, digamos, al famoso 1,6% del PIB. Sobre todo teniendo en cuenta que hubo proyectos que le afectaron, ¿no? El resultado fiscal aprobados por el Parlamento, también se bajaron las retenciones, todo eso, digamos, hay que suplirlo de algún lado, así que márgenes para bajar impuestos en la actual circunstancia no tiene, porque tampoco tiene mucho más margen para seguir bajando el gasto, ¿no? Claro, sí. También consultarte, Luis, porque estábamos con un montón de noticias y sobre todo salió ahora en el último momento
una consultora que se llama Focus Economics, en donde esperan que el dólar mayorista a fin de año puede llegar a alcanzar entre los 1.400 hasta los 1.700 pesos. Esto acaba de publicarse según diferentes analistas, y que se daría un incremento, vuelvo a decir, entre 38 pesos y que se puede extender hasta 60 pesos de acá a diciembre. ¿Cuál es tu panorama también? No lo veo nada imposible. Yo creo que el techo de la banda va a ser testeado en algún momento, supongo que incluso antes de las elecciones. Así que de lo que pueda pasar después de las elecciones va a depender mucho de ese resultado electoral. Y de si finalmente hay algo nuevo, ¿no? Porque el gobierno, acordate que nos viene contando desde hace tiempo, nos viene alertando, anticipando de que toda la política económica que estamos viendo ahora es hasta las elecciones, ¿no? Entonces vos imaginás que frente a ese anuncio o esos dichos recurrentes del gobierno que te dice, bueno, lo que estás viendo ahora dura hasta octubre, y bueno, mirá que... ¿Y después qué? Es la pregunta. No, claro. Entonces, yo diría, me parece muy razonable esa estimación. Yo creo que la señal que quieren dar es, mirá que va a tocar el techo de la banda y probablemente lo supere. Un poco, viste, uno pone los números como para dar un mensaje. Y me parece que es bastante posible que eso suceda. Y el después de octubre va a estar muy condicionado por todo lo que hagas antes de octubre. Yo creo que lo que pasó ahora fue que el foco estaba claramente puesto en el después de octubre. Sí. Y ahora tenemos un doble foco, ¿no? Tenemos un foco hasta octubre y un foco hasta después de octubre. Y yo creo que ahí nos vamos a mover con muchísima incertidumbre hasta que pase las elecciones y veamos cuál es el resultado electoral y hasta dónde eso condiciona al gobierno hacia adelante, ¿no? Y qué es lo que va a hacer. Yo creo que tiene que relanzar, no solo retomar la iniciativa política y mediática, sino que va a tener que relanzar el programa de estabilización también. Seguro. Y eso va a significar algunos cambios en materia política cambiaria y monetaria, no creo que tanto en materia política fiscal, porque es lo que todavía mantiene con mayor cuidado, ¿no? Seguro. Muchas gracias, señor. Perdón que me estoy bajando de un taxi. Sí, por favor, te esperamos, Luis, cómo no. Muy interesante lo que plantea. Listo, ya me bajé. Qué grande. Ahora, a ver, lo político no se puede escindir de lo económico, son dos ciencias sociales, obviamente. Y el presidente Milei tiene tiempo hasta el día viernes de vetar, ¿sí? Una ley que tiene que ver, bueno, con los adelantos del Tesoro Nacional, ¿no es cierto?, para con las provincias. Me las parece... transferencias ya no son más adelantos, son transferencias discrecionales. Quedaron con el nombre de ATN, pero son transferencias discrecionales, en rigor. Se llaman así, transferencias discrecionales, o sea, depende de la discreción del Tesoro. Bien, ahora, en el caso de que finalmente el presidente Milei vete esta posibilidad de estas transferencias discrecionales, ¿qué escenario imaginás? Bueno, yo, de vuelta, yo creo que la mesa la famosa mesa, se puede llenar de un montón de cuestiones. Una es esta, por ejemplo, ¿no? O sea, puedes poner, acá está el proyecto de presupuesto, gobernadores, díganme qué opinan, hay que algo que cambiar, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hace? ¿Veto, no veto? Digo, hay cosas para negociar. Y yo creo que lo que estamos esperando es ver si el ADN de la Libertad Avanza incluye la posibilidad de tejer estos acuerdos mínimos, ¿no? Porque si no, no veo, digamos, el después de octubre se va a complicar muchísimo. O sea, el programa, digamos, a veces surge esta idea de que todos los que pedimos estas famosas leyes y las instituciones tenemos, viste, añorancias menemistas, ¿no? De los 90 y de las reformas. Sí. Pero en realidad, cuando vos te pones a pensar todo lo que estamos de alguna manera pensando en términos de leyes estructurales y cambios institucionales, lo que estamos pensando en realidad es cómo hacer más consolidado y más sólido el programa de estabilización. Por ejemplo, si yo te digo ley previsional, ley de tributaria, ley de relaciones fiscales con la provincia, además son todas cuestiones claves para que
funcione la estabilización. Sí, la ley de reforma laboral también. La ley de reforma laboral, digamos, clave para que vos puedas invertir y generar empleo y empleo de calidad bien pago. Entonces digo, no es un capricho, digamos, liberal o ortodoxo, sino que es con lo más básico, son las leyes que necesita el programa de estabilización para que el programa de estabilización perdure. Entonces, la clave es que vos en esta segunda mitad de mandato tenés que ver un presidente, o todos tenemos que ver un presidente que sea capaz de armar estos acuerdos y llevar a buen puerto esas leyes. De hecho, el acuerdo con el fondo, hoy viste la otra noticia del día que salió la vocera diciendo que están con Argentina, bla, bla, no van a decir otra cosa. O sea, ¿Y qué van a decir? Exactamente. Yo te iba a preguntar si tiene algún impacto. No tiene ningún impacto. Absolutamente. El apoyo del fondo, ¿no es cierto? Luego de la derrota electoral. Ahora, en el acuerdo con el fondo, lo que sí va a pasar es que cuando llegue la próxima revisión a fin de año, el fondo va a decir, che, bueno, de todas las leyes que tenías que presentar, porque hay varios proyectos que se tienen que dar a conocer en el transcurso de este año y aprobarse el año que viene. Son estos que estábamos hablando, sí. ¿No? Bueno, se dieron a conocer, no se dieron a conocer, se empezaron las discusiones. ¿Qué dice la oposición sobre los proyectos? Eso sí lo va a mirar el fondo. El fondo va a mirar, no tengas dudas si se aprueba el presupuesto o no. Ese es otro tema. Sí, el fondo no va a tolerar 3 años de ausencia de presupuesto. Nunca ha visto en la historia argentina eso, ¿entendés? O sea, y fíjate lo que pasa en otra parte del mundo cuando no se aprueba el presupuesto, siempre está la discusión si no cae el gobierno de Estados Unidos porque no se aprobó el presupuesto. Entonces, digamos, son las leyes claves. Y por eso estoy haciendo demasiado énfasis en estas cuestiones, pero a mí me parece que buena parte del ruido... ¿Por qué existe el riesgo Cuca, lo que llama Milei riesgo Cuca? El riesgo ese es el riesgo de que no haya todas estas leyes. Claro, sí. Si no, explícame, ¿qué sentido tiene si no hay elección presidencial y nada? Es una elección de parlamentarios. ¿Por qué Milei dice nos tienen que votar a nosotros? Bueno, ¿por qué tenemos que tener de violeta el Parlamento, como dicen la fuerza del cielo? Porque los que están dando el mensaje, necesitamos tener mucha representación para que se aprueben las leyes que ustedes quieren. Ese es el mensaje al Parlamento, al mercado, a los inversores, a los empresarios de Argentina. Ahora, no todo, digamos, tiene que ser así, digamos, no tiene por qué ser así. Uno podría pensar, bueno, pero no lo vas a conseguir aunque quieras. ¿Qué vas a hacer? No va a haber leyes. Entonces vas a estar 2 años, los segundos 2 años del mandato, así como estuviste los 2 primeros años, especulando con los vetos, especulando con los decretos, especulando con que puedas más o menos tener, que todo salga de acuerdo al plan, como dice el gobierno, ¿no? Que no hay sequía, que baja la tasa de interés internacional, que todo te juegue a favor. Y eso no funciona, no hay programa económico lo suficientemente sólido para que siempre tenga que estar o que pueda soportar cualquier shock externo o que dependa exclusivamente de que todo salga bien. Entonces me parece que hay que tiene que crear otro ¿cómo te podría decir? Otro clima, otro ecosistema. Y tiene que generar esto, ¿viste? Le costó mucho al gobierno convencernos, a pesar de haber hecho todo lo inédito que hizo y todo lo valorable que hizo, convencernos de que esta vez sí puede ser diferente. Es como que la gran mayoría de los argentinos no creen que pueda ser diferente. Es como que no termina de convencernos. Bueno, tiene que elaborar un montón ahora para convencernos porque parte de un lugar más bajo, ¿no? Perdió mucha credibilidad, la palabra presidencial perdió peso. Sí. Fíjate lo que pasa ahora con el diálogo de los gobernadores. Llama a los gobernadores, el gobernador dice, pero si me llamaste para el Pacto de Mayo y no avanzaste ni medio renglón en discutir con nosotros ni uno de los puntos del Pacto de Mayo. Sí, Recordate que el Pacto de Mayo, si no me acuerdo mal, la mitad, más de la mitad eran básicamente económicos, con lo cual ahora tiene que volver a convocar a una mesa para discutir, no sabemos bien qué menú de tema. Que no lo llamó todavía, no hubo llamados por parte del gobierno con los gobernadores. Bueno, y me parece que Franco no debe reunirse con los gobernadores en esta oportunidad. Me parece que hay que dar un cambio de rumbo ahí y el que se tiene que reunir con los gobernadores es el presidente Milei. Sí,
Yo estoy de acuerdo con vos, pero el problema que hay ahora es que como tarda en llamarlo, hay muchos gobernadores que dicen, bueno, ni me llames siquiera porque no te da bola, porque ¿qué vamos a discutir, digamos? Entonces, estamos corriendo un riesgo muy grande en términos de un gobierno que, a mi juicio, se cerró demasiado en sí mismo y que ahora tiene que dar un cambio y lo tiene que hacer creíble ese cambio. Y para hacer creíble un cambio, cuando vos perdiste credibilidad, tenés que hacer 2 veces más de lo que hubieras tenido que hacer si lo hubieras hecho a tiempo. Claro, no solamente perdieron credibilidad, sino que se encuentran en un estado de debilidad total y absoluto. Bueno, yo creo que en términos de opinión pública y en términos políticos, todos los escándalos de corrupción pegaron fuerte. Sí, sí. Me parece que ahí se afectó muchísimo. Digamos, también yo creo que más de un gobernador debe estar pensando, yo no voy a salir en una foto con este tipo, ¿viste? O que me voy a juntar en una mesa en la cual está Karina Milei. Entonces, también el gobierno de ahí se quedó corto en las explicaciones, ¿no? Es como que aceptó todo, le pidió a un juez que se frenara la difusión de los audios, o sea, no salió a decir, el presidente se metieron con mi hermana, dijo, pero no dijo, digamos, es totalmente inocente, ¿viste? Digo, no, tardó una semana para decir esto que vos acabás de mencionar. Pero eso es medio como que, yo te diría, a mí me preocupa mucho. Está bien, es un gobierno de gente con poca expertise por ahí en términos de líderes políticas de este tipo, y a mí, yo me pregunto a veces qué me pasaría a mí si me acusaran de algo así, digamos, ¿viste? Y vos decís, no, ¿cómo me van a acusar de algo así? Pero bueno, ¿viste? Tenés que aprender y tenés que rodearte de gente que sepa manejar las situaciones. Pero como ayer le decía Emilio Monzó a Pañi, rompieron tanto todo, destruyeron tanto todo, que ahora tampoco tienen demasiados lugares donde recurrir, ¿no? Entonces, No, por supuesto. yo diría, la clave para mí es retomar la iniciativa económica, que es donde el presidente se siente más cómodo. Para eso tiene la opción de relanzar el gobierno a partir de una discusión seria del presupuesto, mostrar por qué hay plata para ciertas cosas y para otras no, discutir el tema de los gastos estos más sensibles de la sociedad, diciendo, bueno, presentamos un presupuesto, acá está el gasto en discapacidad para el año que viene, está este gasto, está el otro. Es como cambiar, ¿viste?, por completo el foco de la discusión, retomar la iniciativa a partir de algo donde él se sienta cómodo y tratar de alguna manera, de nuevo te digo con lo que empecé, vuelvo a lo que empecé, bajar un poco los humos, ¿no? Y digamos, esta idea de que somos todos ignorantes, todos mandriles, que no entendemos nada, y hay 5 tipos en Argentina que son los únicos que saben de economía. Esto que un presidente, economista por primera vez en la historia, hable de los economistas sin incluirse, digamos, es como que... Sí, lo que es peor aún, econochantas, ¿no es cierto? No, y putear tipo como López Murphy, Broda, o el mismo Cavallo, ¿te acordás? Digamos, la verdad que yo tuve una relación muy buena con Milei, no muy cercana, pero sí buena, positiva, qué sé yo, que se perdió cuando empecé a trabajar en asesorar a los equipos del PRO. Quiero que le vaya bien, lo quiero a él también, pero también, viste, yo lo defiendo todo lo que puedo, en todo lo que aquello con lo que estoy de acuerdo, pero me gustaría poder sentirme más cómodo defendiéndolo. Ahora llego a mi casa y me dijo, ¿viste lo que dijo Milei de vos? ¿O viste lo que pasó con tal local que sabe que son mis amigos? Y qué sé yo, y entonces vos decís, pero bueno, dejalo, ¿entendés? Son cosas muy por ahí muy triviales las que te digo. No te crees, no lo veo trivial, bajo ningún punto de vista. Son muy importantes, Silvio, porque Milei podría tener a toda la profesión de economista de Argentina defendiéndolo de alguna manera, y sin embargo lo único que hizo fue tirarnos epítetos, digamos, ¿no? Sí. Insultos. y eso, por no decir que nos tiraba bananas, ¿viste? Como somos mandriles. Sí, claro. Pero digo, me parece que ahí hay un tema que tiene que debería bajar un poco, ¿no? La intensidad de esa confrontación y agresión permanente. Y me parece esa que virulencia, esa violencia. Sí, yo creo que eso ya sería un gran paso, nos afecta a nosotros del lado del mercado y de la profesión
de los que hacemos los análisis económicos, los afecta a los politólogos y los afecta a los hombres de la política y los afecta a los empresarios. Digo, o sea, es como que tiene que darse cuenta que tiene que tratar de gobernar con todos, ¿no? No solo con los que lo elogian. Sí, totalmente de acuerdo. Luis, siempre un placer enorme que nos acompañes. Bueno, a mí también me da placer y hasta pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Luis. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós. Lo escuchabas a Luis Seco.